Muy buenos días. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro lugar de residencia, que por la gracia y misericordia de Dios disfrutamos. En este día tengo el honor, la bendición de compartir la palabra de Dios que se encuentra precisamente en el Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Lucas, en el versículo número 25. Dice así la bendita palabra de Dios. Repito la cita. Lucas capítulo número 24, versículo número 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Repito el pasaje devocional de la bendita palabra de Dios. Lucas capítulo número 24, versículo número 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estas preciosas palabras de nuestro Señor, Salvador y gran Dios Jesucristo las dice a dos discípulos que van camino a Emaús. Emaús es una pequeña población que está aproximadamente a 30 minutos de Jerusalén, más o menos es la misma distancia del Monte de los Olivos. Y aquí lo primero que debemos reflexionar, ¿por qué el Señor Jesucristo les habla de una manera tan severa a dos discípulos? Si usted le dice estas palabras a cualquier persona cercana o lejana, es indudable que es un calificativo o son calificativos muy fuertes, pero hay razones precisas y poderosas por las que el Señor Jesucristo les dice estos señalamientos a estos dos discípulos que iban caminando hacia Emaús. Lucas 24, versículo número 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí la bendita palabra de Dios nos hace reflexionar que la primera razón por lo que Jesucristo da estos adjetivos calificativos a estos dos discípulos caminantes a Emaús es porque ellos estaban en el lugar que no era el que el Señor Jesucristo les había dicho. Él les había dicho 10 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, 40 días después de la resurrección en el Monte de los Olivos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó en agua, el Bautista, pero seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua lo aplica un hombre, una mujer, pero el bautismo con Espíritu Santo y fuego solo lo ministra, lo aplica Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, Emmanuel. Entonces, estos calificativos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, la primera razón por lo que Jesús les habla de una manera tan severa a estos discípulos es porque ellos debían de estar en otro lado. Ellos deberían de estar esperando en Jerusalén. Y esto nos debe pensar si y yo en este momento estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Refiero solamente
que está usted escuchando este mensaje de la palabra de Dios, sino me refiero a que antes y después de escuchar esta predicación, usted pregúntese, ¿estoy en el lugar que agrada a Dios? Usted pregúntese, ¿estoy haciendo lo que agrada a Dios? También puede usted preguntarse, ¿estoy pensando lo que agrada a Dios? Esto es algo que es importantísimo que nosotros lo analicemos, lo pensemos. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo número 12, dice en el versículo número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que dice aquí el Espíritu Santo por boca del apóstol San Pablo en esta carta a los romanos es que para conocer, para vivir buena voluntad de Dios agradable y perfecta, debemos de tener una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y dónde está el entendimiento? El entendimiento está en nuestra mente. Y lo que dice el apóstol San Pablo es que debe de haber una renovación de ese entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Los caminantes a Emaús no tenían ese entendimiento. Por eso Jesucristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No tenían el entendimiento, no sabían cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitaban ellos una renovación de su entendimiento. Solo el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, es el único que puede traer un entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Le estaba diciendo, tú eres un gran teólogo, tú eres un fariseo, tú eres una persona de alta posición económica y social, inclusive académica, pero necesitas nacer de nuevo. Si no hay el nuevo nacimiento, no se puede conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a divagar. Cuando caminamos de esa manera, nos cansamos, nos llenamos de miedo. Hay terror en nuestro corazón. Ahora, a propósito del COVID-19 y que están muriendo miles de personas que han sido infectadas o están entubadas con dolores espantosos, se llenan de miedo. ¿Es la voluntad de Dios que usted o yo nos enfermemos de COVID-19? Por supuesto que no. A nosotros nos protege la preciosísima sangre de Jesucristo. Por eso es que desde que nos levantamos en esta mañana a las 4:30 de la mañana, lo primero que hago es buscar la presencia de Dios, darle gracias a Dios por un nuevo día, reconocer que Él me trajo de la basura hace 44 años y que Dios usó a mi bellísima esposa Genoveva Pacheco de Farela para llevarme a los pies de Jesucristo, donde permanezco hasta el día de hoy. No hay lugar más seguro para una mujer y para un hombre que estar bajo los pies de Jesús. Necesitamos nacer de nuevo para poder tener el entendimiento, conocer el reino de Dios. Y Jesucristo abundó. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos, disfrutar del reino de los cielos, de amor, de justicia, de victoria, de libertad. Es maravilloso vivir las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro del reino de los cielos. Usted no tiene por qué vivir en un reino
el temor y el miedo, la enfermedad y la maldición reina. No rechace esa mentalidad. Usted debe de tener una acción de su entendimiento, de su mente, de su pensamiento. Cuando recibe a Jesucristo como Salvador y Señor en su corazón, Él trae el reino de los cielos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores de nuestra vida. Nosotros nos regimos por sus postulados, por sus mandamientos. Nos regimos por su bendita palabra. No nos regimos por lo que dice el presidente de la República o dice el secretario de Salud o el subsecretario Hugo López-Gatell, que están hablando de muerte, de enfermedad todos los días. Rechace eso. Eso no es para usted. El reino de los cielos no es enfermedad, no es estar contagiándose de enfermedades y de muerte. Jesucristo ya pagó por todo ello, según dice el mismo profeta Isaías en el capítulo número 53, dice la bendita palabra de Dios, Isaías capítulo número 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí dice la palabra de Dios: y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Bueno, nosotros ya fuimos curados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nosotros debemos de creer si vivimos dentro del reino de Dios. Quiero leer textualmente las palabras que el Señor Jesucristo le dice precisamente a este teólogo llamado Nicodemo en el Santo Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 3, versículo número 1 en adelante. Repito la cita: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 3, versículo número 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí hay dos palabras muy importantes que debemos de analizar. La primera vez que le dice Jesucristo a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. La palabra ver. Después, cuando le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Son dos palabras: ver y entrar. Lo importante no es solo ver, sino entrar al reino de los cielos y disfrutar. Los caminantes de Emaús estaban perdidos, desobedeciendo la voluntad de Dios. No estaban conforme
al reino de los cielos, que iban rumbo a Emaús y estaban llenos de tristeza, llenos de preocupación. Por eso cuando el Señor Jesucristo se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vean, una persona, una mujer soltera o casada, un hombre soltero o casado, rico, pobre, si no está dentro del reino de Dios, conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces va a estar triste. ¿Cuál es su estado de ánimo en este momento? Hay mucha gente que está triste, está preocupada. Es muy lamentable que el índice de suicidios se ha incrementado. Y lamentablemente no solamente en las mujeres y los hombres laicos, sino también en los ministros de culto. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que la Sagrada Escritura dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo, quien aplastó la cabeza del diablo en la cruz para siempre, de los gobernadores de las tinieblas, de los principados, de todas las huestes espirituales de maldad, los venció en la cruz, los despojó, triunfó sobre ellos en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a dar vida y vida en abundancia. No hay razón por qué matar a una persona. Una mujer no tiene por qué matar a un bebé desde el vientre. No tiene por qué abortar. Así tenga un día de nacido. No sea usted un criminal. No acepte el aborto bajo ninguna circunstancia. La Biblia dice: no matarás. Obedezca a Dios, no a su marido que quiere que usted aborte de una manera criminal. Esa es una mentalidad criminal. No lo acepte bajo ninguna circunstancia. Es importantísimo que nosotros nos dejemos guiar conforme al reino de Dios, al reino de los cielos. Cuando Jesucristo les dice a los caminantes de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, Jesucristo les dice cuando se acerca a ellos: ¿por qué estáis tristes? En el reino de los cielos es un reino de gozo, de libertad, de bendición, de prosperidad, de abundancia, no de tristeza, no de fracaso, no donde debemos de pedir dinero prestado. Bajo ninguna circunstancia debemos de pedir dinero prestado. No, yo no veo bien que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esté prestando dinero con facilidades. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que endeudarnos? Que le dan 3 o 4 meses para pagar. ¿Por qué no mejor recuerda lo que dice la Biblia? El que pide prestado, dice el proverbio, se vuelve esclavo del prestador. Si usted o yo pedimos dinero prestado al banco, al gobierno, al vecino, a quien sea, nos volvemos esclavos. No aceptemos dinero prestado. El Señor Jesucristo es nuestro pastor. Nada nos faltará. Por eso, cuando Jesucristo les dice a los caminantes de Emaús: ¿por qué estáis tristes? ¿Cómo no van a estar tristes? ¿Cómo no van a estar vacíos de su corazón, con inseguridad, con miedo, aterrorizados? Porque su mentalidad es que Jesucristo había sido crucificado y ya estaba ahí, en la tumba. Aunque había unas mujeres que habían dicho que estaba la tumba vacía. Pero ¿por qué no creyeron ellos a los profetas? Jesucristo resucitó. Él nació de una mujer virgen,
llamada María, en Belén de Judea. 30 años estuvo sujeto a sus padres y a la edad de 30 años, a los 33 años y medio, empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos disfrutar el reino de los cielos si no hay un arrepentimiento, y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es confesar a Dios nuestro pecado y apartarnos de él. De nada sirve que nosotros estemos en este momento pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y seguimos cometiendo los mismos pecados. No es correcto bajo ninguna circunstancia. Arrepentimiento no es remordimiento. Es importantísimo que confesemos nuestros pecados, que pidamos perdón por nuestros pecados, pero que renunciemos a nuestros pecados. ¿Por qué estáis tristes? Pues porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, y cuando una mujer o un hombre está triste es porque no está en el reino de los cielos. Su corazón se llena de inseguridad, su mente se llena de temores, de miedos. Abra su corazón y deje que Jesucristo lo llene de su presencia. Él dice en su palabra: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y estaré con él todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Él quiere estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Usted no tiene por qué tener miedo como los caminantes a Maús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que platica usted? ¿Cosas vanas o cosas que edifican? ¿Qué es lo que platica con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con sus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que platica? ¿Cosas que edifican? La Biblia dice en la segunda carta que escribió San Pablo a los Corintios, es un precioso pasaje de la Sagrada Escritura. Segunda a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 13. Es un bellísimo pasaje. Si tiene su Biblia, abra su Biblia. Si no la tiene, escúchela. Cómprese una y tenga la palabra de Dios en su corazón. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos dejamos guiar por lo que estamos viendo en las noticias: desempleo, pobreza, quiebre de empresas, enfermedad, contagio de enfermedades, muerte. Eso no es para las hijas de Dios. Eso no es para los hijos de Dios. Cuando San Pablo, por el Espíritu Santo, dice: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es importantísimo que nosotros hablemos conforme al reino de Dios. ¿Y qué es hablar conforme al reino de Dios? Es hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje espiritual. A mí me gusta que ahora Andrés Manuel López Obrador menciona frecuentemente el tema espiritual, y algunos de los secretarios de Estado también. Bueno, el tema espiritual quiere decir que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, y solamente a través del espíritu tenemos comunión con Dios, que es espíritu infinito. Es importantísimo que nosotros, cuando vemos el camino de desánimo, de fracaso, de dolor de los caminantes de Emaús, es porque no estaban obedeciendo la palabra de Dios. La voluntad de Jesucristo es que estuvieran en Jerusalén, que esperasen 10 días
para que se cumpliese lo dicho por Dios a través del profeta Joel, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre los jóvenes, sobre las doncellas, y profetizarán y tendrán sueños y tendrán visiones. Esta promesa que se cumplió hace como 2000 años, Jesucristo la viene cumpliendo día tras día. Es para usted. No es suficiente que usted reciba a Jesucristo como Salvador y Señor, como su médico divino, sino también tiene que recibirlo como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo habla de una manera muy clara en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice así la palabra de Dios: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista bautizaba con agua, por eso es el Bautista. Yo, como ministro, como sirviente de Jesucristo, bautizo con agua. Pero yo sé, y Juan lo sabía, que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Nada más. Nadie más puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. En Mateo capítulo número 3, versículo 11, Juan el Bautista lo dice de una manera categórica: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Juan el Bautista rehusó todo crédito. Él dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento, no para remordimiento. Confiese a Dios su pecado, apártese del pecado. Pero Jesucristo es el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él hará juicio. Cuando dice la Biblia: su aventador está en su mano y limpiará su era, quiere decir que Jesucristo juzgará a vivos y muertos. Por eso dice: recogerá su trigo en el granero. Esto es, todas las hijas, hijos de Dios, que damos fruto para Dios, que todos los días servimos al Señor, que no nos cansamos de predicar el reino de los cielos. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. No es para los pecadores el infierno eterno, es para todo hombre y mujer que rechazan la gracia salvadora de Jesucristo. Abra su corazón a Jesucristo y deje que Él venga a lo más profundo de su corazón, que Él perdone sus pecados. Usted no tiene por qué vivir de manera insensata como los caminantes a Emaús. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Usted no tiene por qué vivir de esa manera. Usted tiene que vivir con sabiduría, no insensatamente, obedeciendo la palabra de Dios, no olvidando, no dejando de escudriñar la palabra de Dios todos los días y conducirse en el lenguaje de Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos de lo que creemos, de la palabra de Dios, de las bendiciones de Dios. No hablamos de la tristeza, no hablamos del coronavirus, no hablamos de la enfermedad, no hablamos de la muerte, no hablamos del desempleo, no hablamos del quiebre de empresas. Eso no es para nosotros. Los hijos de Dios vivimos en el reino de Dios, y en el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay quiebre de empresas, en el reino de Dios no hay desempleo. Jesucristo dice: créalo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Crea Jesucristo. Los caminantes de Emaús, su mentalidad era una mentalidad de tristeza. ¿Por qué? Porque no creían a los profetas. Por eso Jesucristo le dijo:
oh insensatos y tardos de corazón para creer. Cuando Jesucristo se identifica con ellos, quita la ceguera que ellos tenían, hasta entonces ellos se dan cuenta de que el Dios Todopoderoso está con usted. Usted en este momento que me está escuchando, dama o varón, Jesucristo está ahí con usted. Jesucristo murió en la cruz, pero Él resucitó. La tumba está vacía. Crea lo que Él dice en su palabra. Para usted, para mí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, lo que hacen los caminantes de Emaús después de que el Señor Jesucristo abre sus ojos, dice el versículo 31 del capítulo 24 de Lucas, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Sí, ellos le habían, dice en el versículo número 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya declinado entró pues a quedarse con ellos. Invitemos a Jesucristo, como los caminantes de Emaús, que se quede con nosotros. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, como su bautizador con Espíritu Santo y fuego, para que Él abra sus ojos. Usted no tiene por qué tener los ojos cerrados. Dice el versículo número 16 del capítulo 24 de Lucas, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Velados, ¿qué quiere decir? Oscuros, vivían en tiniebla, por eso estaban llenos de miedo, de terror. Los caminantes de Emaús, Jesucristo, cuando les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, entonces ellos, dice la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Invite a Jesucristo, que se quede en su corazón como su Señor, su Salvador. Los caminantes de Emaús, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús aceptó la invitación de los dos caminantes a Emaús, quedarse con ellos. Invite a Jesús, que se quede en su corazón, que se quede en su mente, que se quede en su espíritu, que se quede en su matrimonio, que se quede en su familia, que se quede en su negocio, en su trabajo, en su escuela. Quédate con nosotros. Jesús siempre va a aceptar la invitación que usted y yo le hagamos. Los caminantes de Emaús le dijeron, quédate con nosotros. Yo voy a hacer una oración para que en este momento, si usted gusta, la repita o se una a mi oración y le digamos al Señor Jesucristo lo que dijeron los caminantes de Emaús. Quédate con nosotros, te necesitamos. Toma el control de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro lenguaje, nuestro corazón, nuestro cuerpo, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi negocio, mi empresa. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu bendita palabra que en esta linda mañana de este domingo, primer día de la semana, tú nos das. Gracias porque has quitado de nosotros la ceguera que tenían los caminantes de Emaús. Gracias, Señor, porque has quitado la insensatez. Ahora nosotros no vamos hacia Emaús. Estamos en Jerusalén. Hemos recibido el bautismo con Espíritu Santo y fuego. No solamente te hemos recibido a ti como Salvador y Señor, también hemos experimentado por gracia y misericordia tuya el bautismo con Espíritu Santo y fuego, por la evidencia de hablar en otra lengua cuando menos una vez. Quédate con nosotros.
en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, que tu presencia, el reino tuyo que has traído a la tierra, lo disfrutemos las 24 horas del día. En el nombre de Jesús, amén. Recíbalo. Jesús se queda con usted. Él siempre es amoroso y acepta la invitación. La paz de Dios sea con usted.